en el gobierno. Lo vamos a charlar a todo esto con la diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina del Pla, que tiene la amabilidad de atendernos. Guillermo y Florencia, desde Así Son las Cosas Río Cuarto, la saludan. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, quiero arrancar por la economía para después finalmente pasar a la política, empezar a consultarle como Frente de Izquierda cómo se van a posicionar, en definitiva cómo van a votar respecto a los proyectos. Por un lado, el proyecto contra los evasores y también este último que ha anunciado el ministro de Economía, el proyecto de renta impensada que se denomina. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que el Congreso Nacional está completamente paralizado. Solo se han conformado 3 comisiones desde diciembre a esta parte y en ese sentido vemos muy difícil que algunos de estos proyectos vean la luz real en un proyecto parlamentario para debatir. Esa es una primera cuestión que no se puede eludir porque efectivamente es muy difícil fijar posición frente a proyectos que en la mayoría de los que ni siquiera están escritos, no se sabe cuál es la letra chica y además difícilmente vean la luz, porque ¿cuál es el problema central? El distraccionista frente al cuadro general. Al contrario de esto, el Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de aumento inmediato de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, porque frente a una inflación que se está comiendo todos los ingresos, realmente lo que hay que hacer es reforzar los ingresos de los asalariados, de los que vivimos de nuestro trabajo y también de aquellos que están desocupados, porque efectivamente no está garantizado en muchos casos el acceso a lo mínimo elemental que es la comida, ¿no? Entonces hemos presentado un proyecto de aumento del 30% automático, inmediato, de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales y fijando un salario mínimo, además, una elevación al salario mínimo de 5.000 pesos que es la canasta básica. O sea, hoy estos proyectos que yo mencionaba no se están debatiendo en el Congreso. No se está debatiendo, no se sabe de qué se trata, más que nada periodísticos que anunciaron sobre el tema de los evasores, expresaría por el Senado, pero tampoco tiene estado parlamentario, se han conocido algunos oradores, pero no se ha empezado a debatir. Difícilmente llega a diputados y se aprueba. Entonces, en este punto yo quiero advertir que muchos de los anuncios que se hacen para los medios no tienen nada que ver con lo que realmente se está debatiendo y operan justamente como una distracción, como una situación de que, bueno, se estaría haciendo algo. Nosotros lo que vemos es que esta inflación no puede sorprender a nadie, era claro, lo veníamos denunciando, alertando, a la vez de ser, digamos, un mecanismo de confiscación de ingresos desde los asalariados, de los jubilados, hacia las empresas, hacia los bancos, hacia el propio Estado. También el pacto con el FMI es un pacto claramente inflacionario, porque el acuerdo es de aumento de la tasa de interés, es de tarifazos y aumentos en distintos rubros. Ya se han convocado las audiencias públicas para el aumento de los servicios por arriba de ese 20% del que hablaban en un momento. Entonces quiere decir que se vienen todavía más aumentos, en este caso en la zona AMBA, que indudablemente también va a tirar para arriba el índice de inflación, y bueno, y sigue comiendo salarios y jubilaciones. Entonces nadie puede sorprenderse de este cuadro. Lo veníamos advirtiendo y han fracasado, porque tenemos que tener claro que de acuerdo con el FMI han votado de ambos lados de la grieta, ¿no? Entonces no es que tienen algo distinto para plantear, y en ese sentido creo que, y lo hemos advertido del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, aquí la única salida real al cuadro extremo que tiene Argentina es la de hacer lo que no se hizo nunca hasta ahora, que es desconocer esta deuda usuraria y fraudulenta que se lleva el grueso del ahorro nacional del país, el grueso de los recursos, y bueno, colocarlo al servicio de una reorganización integral de la economía, aumentando los ingresos, abriendo fábricas, comercios que se han cerrado en todo este periodo, generando un plan de obras públicas, incluso viviendas, escuelas, salas de salud, todo lo que es súper necesario, arreglos de rutas y caminos, reconstrucción del sistema ferroviario, bueno, temas todos que tienen que ayudar al desarrollo
y una reorganización económica del país, que bueno, obviamente eso toca intereses poderosos. No queremos que sea un paseo, pero justamente es lo que hay que empezar a hacer, porque si no, las mismas recetas de las últimas décadas van a volver a fracasar. Quiero detenerme en el punto de inflación que usted mencionó, 6,7 en la inflación general, la de alimentos de hecho fue mucho más, 7,2 si no recuerdo mal, pero en términos de la realidad, porque ustedes plantean esto del desconocimiento de la deuda, que lo entendemos y sabemos de memoria el argumento de la izquierda. Ahora el gobierno obviamente que no tiene ese posicionamiento, no lo va a hacer, de hecho firmó un acuerdo con el fondo. En términos reales, ¿qué se puede hacer con la inflación? Digo, no sé, las medidas concretas que pueda adoptar este gobierno, ¿cómo se soluciona? ¿Con más retenciones? Bueno, mirá, el problema es el siguiente. No puede haber medidas concretas sin discutir este contexto. Primer problema, porque si no, si hubiera un recetario de medidas, independiente de las medidas de fondo, bueno, sería tonto que alguien no lo haya implementado. Entonces, el primer punto es que intereses se van a atacar, porque las medidas y la inflación, el control de la inflación desde el punto de vista de las patronales y de la clase capitalista no es lo mismo que el control de la inflación desde el punto de vista de los trabajadores, las trabajadoras, la mayoría, digamos, de los sectores populares del país. Entonces creo que son dos maneras, ¿sí?, de pensar cómo se tiene que controlar la inflación. Nosotros decimos que lo primero es que hay que establecer un freno a la fuga de capitales y a todo lo que tiene que ver con la especulación financiera, porque, digamos, es desde allí que también se sabotea cualquier situación de funcionamiento financiero. Por eso nosotros planteamos el establecimiento de la banca catalúnica, que de ninguna manera tiene una publicación de depósitos, quiero aclararlo, pero sí, digamos, la centralización para evitar lo que hoy ocurre, que es la fuga de los recursos del país mediante todo tipo de triquiñuelas y maniobras con las cuales las escasas reservas se terminan jugando. El segundo punto es que para establecer el verdadero costo de alimentos, de energía, de aquellos insumos y precios que más, digamos, influyen en el gasto familiar y también en el gasto productivo, hay que determinar cuál es el verdadero costo de producción. Hay que abrir los libros de las empresas, porque acá la idea de la pretensión de cobrar internamente los precios internacionales, bueno, claramente es una situación insostenible para la población, que no puede pagar el precio del pan en el mismo valor que países que no son productores de cereales. Entonces ahí, bueno, hay que colocar claramente una determinación de cuál es el verdadero costo de producción, y hay que determinar precios diferenciales para el mercado interno y para el mercado externo. Lo mismo pasa con la energía, y entonces ahí también hay que terminar con ciertas situaciones que son completamente parasitarias. Es inexplicable que la mayoría de los servicios públicos que se han privatizado en su momento sigan en manos privadas cuando tienen garantizados por todos los medios sus ganancias mediante una transferencia fenomenal de recursos mediante los subsidios, y en ese sentido es claro que siguen dando un servicio pésimo con tarifas altísimas, pero a la vez garantizando las ganancias porque cobran en todas situaciones las empresas. Entonces todo ese esquema hay que revisarlo, porque tiene que ver con la verdadera situación inflacionaria del país, ¿no? Romina, buenos días. Guillermo la saluda. Quiero preguntarle respecto de otra situación que se juzga como muy preocupante, sobre todo para la división de poderes en la democracia, que es esta decisión de la Corte Suprema de imponer que el presidente del Consejo de la Magistratura, que elige y juzga a los jueces, sea el propio presidente de la Corte quien la asuma, en lo que se entiende como para muchos golpe blando, una defección institucional. ¿Cuál es su mirada de lo que va a ocurrir entre hoy y mañana? Bueno, mira, acá está claro que hay una puja muy fuerte alrededor del tema Consejo de la Magistratura, y hay, digamos, la crisis
económica y la crisis política resultante de ello ha llevado también a una anomalía, que es la intervención de la justicia en la determinación de cuestiones económicas y políticas estratégicas, ¿no? Ahí tenemos cada tanto un fallo de la Corte interviniendo sobre situaciones que deberían ser de resolución gubernamental en términos del Poder Ejecutivo en muchos casos. Pero esta anomalía que tiene esta explicación, la económica y política, los principales bloques políticos para poder imponerse como árbitros en la situación. Ahora, toda esta pelea no tiene nada que ver con los problemas de la población. Acá uno y otro sector responden a bloques políticos y económicos que están discutiendo si la población accede a la justicia, si se resuelve el tema de los juicios por las fundaciones mal liquidadas, si se resuelven los casos de impunidad en relación a gatillo fácil, a violación a los derechos humanos. No, la situación para la mayoría de la población con una presidencia del Consejo de la Magistratura u otra va a ser exactamente igual. Entonces nosotros, en el Frente de Izquierda del Partido Obrero, insistimos en que hasta que no haya una reforma judicial que implique la designación de jueces y fiscales por el voto popular, obviamente sobre la base de ciertas cuestiones, no es cualquiera puede ser juez o puede ser fiscal, pero sobre la base de se pueda elegir, y también a destituir, a revocar los mandatos si no se cumplen con las cuestiones mínimas elementales, pero vamos a ser sometido a los distintos bloques políticos de turno o a los distintos intereses dominantes en términos económicos. Entonces, digamos, es una discusión que a la mayoría de la población de a pie no le significa un efecto directo. Bueno. Eso es relativo, diputada, ¿no? Porque que usted no lo advierta esto, la mayoría de la población de a pie, la mayoría... ¿Cuál es mi visión? Sí. Yo te digo cuál es nuestra visión. No, le digo, la mayoría de la población de a pie es la que sufre las consecuencias del Poder Judicial que hoy tenemos. Los poderosos siguen viajando por el mundo, siguen haciendo sus negocios, siguen ejerciendo cargos políticos. La mayoría de la población de a pie padece el Poder Judicial que nosotros tenemos hoy. Por supuesto, pero la discusión y la resolución sobre quién preside el Consejo de la Magistratura no va a resolver eso. Eso es lo que dije, creo que con total claridad. Por eso no es que la imposición de un bloque sobre otro en el Consejo de la Magistratura va a resolver la situación a favor de las mayorías populares. No es así, no es así. Entonces, hemos tenido muchos años de cortes que se consideraban desde el punto de vista, por ejemplo, del kirchnerismo posables, y sin embargo la situación en relación a la justicia de la mayoría de la población sigue siendo igual. Entonces, en ese punto, el sistema judicial no se resuelve con una reforma parcial del Consejo de la Magistratura, se resuelve con una situación de fondo, que es una modificación de fondo, que nosotros tenemos una propuesta concreta y lo hemos desenvuelto y hemos dado formato de proyecto de ley, que es un sistema judicial electo por la población. Desde lo político partidario, ahora para finalizar, ¿qué explica que a una persona que, o si uno hace una encuesta por la calle y pregunta por Javier Milei, lo conocen todos, y si uno pregunta por Romina del Pla, Miriam Bregman o alguien del Frente de Izquierda, probablemente diga, no, la verdad que no sé quién es, mucho menos lo que proponen? ¿Eso tiene que ver con el cuarto poder, digo, los medios de comunicación, con una crisis de los partidos tradicionales, con la antipolítica? ¿Qué explica eso? Bueno, mira, por un lado, obviamente, tiene que ver con que hay una intencionalidad de instalar a Milei un fenomenal aparato publicitario y de sostén de los medios de comunicación centrales para difundir un planteamiento que suena antisistema, pero en realidad es la versión descarnada del sistema. Eso es así, tiene una intencionalidad. La clase capitalista prefiere que la crisis económica y política se exprese en variantes que pueden ser como elementos de, digamos, de compresión, que pueden ser muy críticas, pero que son completamente defensoras del sistema.
Entonces, en ese sentido, hay una intencionalidad que se expresa ahí. A la vez que obviamente hay un retardo total de la población en relación a lo que son los centros políticos que han venido gobernando todas estas décadas y su fracaso sistemático. Sobre ese punto, obviamente, se erige un planteamiento que aparece crítico de conjunto, pero que en definitiva termina sosteniendo las mismas políticas que ya fracasaron. Recordemos que la dolarización fue, digamos, el modelo del menemismo con la convertibilidad, y recordemos también que Milei reivindica el gobierno menemista, que fue en definitiva el gran gestor del cuadro que todavía padecemos de crisis económica, flexibilidad laboral, despido, desocupación en regla, etc. Entonces, sí, dolarización que no solamente, una dolarización que no solamente la expresa Milei, sino también ahora el radicalismo, ¿no? Bueno, por supuesto, el radicalismo que reivindica la dolarización, bueno, ahí hasta que no se... La izquierda viene creciendo, somos la tercera fuerza, tenemos 4 diputados y diputadas, hay que ver qué sector no nos conoce, qué nos conoce. En ese punto no somos las expresiones de los partidos tradicionales ni de los planteos tradicionales, y obviamente con una militancia que se extiende de forma cada vez más creciente en todo el país, organizamos los reclamos y organizamos la organización alrededor de un programa que no tiene frases rimbombantes ni tiene salidas mágicas, pero sí tiene una salida al sitio de la mayoría no hay con los planteos de los Milei y compañía, que lo que hay que también desenmascarar con mucha precisión es que lo que plantean es arrancar con una devaluación, una mega devaluación fenomenal, lo cual, bueno, golpea obviamente. Muchas gracias, diputado, por estos minutos, muy amable. Hasta luego. Ahí estaba Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda, advirtiéndonos, ¿no?, a todos, que seguramente no lo tenemos en el registro diario, pero es lo que está ocurriendo. El Congreso está totalmente paralizado. El Poder Legislativo, mucho se habla desde la antipolítica con mis impuestos te pago, y habitualmente eso cabe solamente para Cristina Kirchner, para Mauricio Macri, para Larreta, para Alberto Fernández y para los únicos que conocemos, ¿no? Digamos, los que salen siempre en la tapa de los diarios. Bueno, hay otros, hay otros que forman parte del Estado, otros legisladores y otros que son jueces y fiscales, que son los que constituyen el Poder Judicial y son los más privilegiados, porque nadie les conoce la cara, no salen a dar entrevistas, a darte respuestas a vos como ciudadano, y son los que más privilegios tienen, ¿no? Los que más ganan, los que más impunidad tienen. Bueno, hoy se está debatiendo justamente eso también respecto al Poder Judicial, y este argumento, que para mí es de una lógica de la derecha, si bien lo plantea desde la izquierda, de Romina del Pla, pero me parece que es una lógica de la derecha. Esto de, bueno, no es un tema que le interese a la gente. Todo el tiempo ese argumento, bueno, la deuda con el FMI no le importaba a nadie y por eso no se iba a discutir. Para mí es un concepto equivocado que es funcionar el sistema. Digamos, es gravísimo lo que está por ocurrir en la Argentina. 15 años estuvo la Corte para darse cuenta que el Consejo de la Magistratura así no funcionaba. Entonces va y lo interviene con una ley que se la impone a 120 días, que se vencen hoy, y va a asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte Suprema, que a su vez se autovotó. Sí. Y que a su vez entró al Congreso inicialmente por un decreto. Todo deterioro del Poder Judicial. Así son las cosas.